Buenas noches a todos. Voy a leer porque si no, no lo voy a lograr. Gracias a todos por estar aquí hoy compartiendo esta emoción y todo lo que representa Historias de un plomero. Antes de leer unos pasajes del libro, quisiera compartir un par de pensamientos que han estado rondando mi mente desde hace unas semanas con este libro. El jueves pasado nos mandaron el libro muestra para que verificáramos la caja, el cosido, las fundas. Es de hecho el que tengo aquí conmigo. Aparte de 2-3 errores mínimos, el único error era la página sobre el autor, que venía en blanco. Así. Y de las 250 páginas de este libro, venía en blanco. Así es que lo que sea que yo haya tratado de escribir de Mystic, él no quería que lo leyeran y no está a la altura. Así es que, pues nada, es un mensaje divino. Aparte, perdón. Bueno, lo revisamos, lo vimos y con Prisca nos volteamos y dijimos, pinche Mystic. 2 palabras que estoy segura que repetirán varias veces leyendo este libro. Pinche Mystic. Este libro ha estado lleno de momentos así, mágicos, sorprendentes, tristes, emocionantes y duros. Como bien lo dice Mystic, desvíos de último momento, llamadas perdidas, falta de cambio en el Oxxo, calles cerradas, ausencia de cilantro en la taquería de cabecera. La vida está llena de pequeños reveses. En los últimos meses me obsesioné con resignificar esta fecha. Que el 6 de mayo no fuera 6 de mayo, sino que se volviera un día en el que presentamos el libro de Mystic. Un día feliz en el cual festejábamos a Andrés como persona, como escritor, que nos reíamos de las locuras que escribía y que brindábamos sin lágrimas. Y este afán de resignificar esta fecha era en parte para convertir la tristeza en felicidad. Pero yo no creo que sea necesario, y en parte es por este libro. A lo largo de este proyecto me he dado cuenta que el dolor nos mueve, el dolor nos hace y el dolor nos tiene aquí con el corazón abierto. La tristeza es una parte irremediable de este libro, y en parte este libro existe gracias a ella. El otro día estaba corriendo en Chapultepec y me vino a la mente una frase que tal vez exista en un libro de autoayuda de Sanborns, sobre el dolor que mueve montañas, el dolor que crea, la tristeza que inventa y las lágrimas que dan felicidad. Hay veces que es mejor llorar que reír y hay veces también que reímos llorando. Y esto es este libro. Es una mezcla de sabores, de sentimientos, de risas, de bajones, de tristezas y de un amor que a veces duele y está bien que duela. Hoy lloramos a Mystic porque hace 2 años que no lo vemos, pero también aplaudimos porque nos dejó este legado, estos escritos que nos regalan unos momentos extras a su lado. Nos reímos por las mamadas que escribía y nos sorprendemos de lo bonito que lo hacía. Hoy, como probablemente todos los días que sigan, serán tristes contentos. Y estar tristes contentos es un sentir bello y sobre todo muy honesto. Y con esta honestidad, quiero agradecer profundamente a Prisca por diseñar este libro tan hermoso y a Toy por ilustrarlo, por traducir cada cuento en una imagen perfecta, un libro perfecto.
Este objeto es para mí un cachito místico, que vivirá por siempre, lo cual es absolutamente hermoso. En cuanto al libro, tiene cuentos que Andrés escribió en el 2010, hasta cuentos que escribió en el 2017. La línea conductora de los cuentos es ficción en la Ciudad de México. Muchos de estos ciencia ficción. La Ciudad de México fue una ciudad que a Mystic le encantaba, lo inspiraba en muchos niveles. Incluimos unos separadores de libros de Sismo Rey, en parte porque Sismo Rey representa mucho de hasta dónde se puede ir la mentecilla de Andrés en sus ideas, pero también porque Andrés tenía una relación bastante profunda con sus separadores. Usaba él mismo diligentemente por libros y libros hasta dejarlos inservibles. Los de la librería Strand eran sus favoritos, y pienso que tal vez podemos seguir esta tradición con Sismo Rey, usarlos para leer hasta el cansancio. Y para los que no conozcan esta deidad, Sismo Rey, les cuento un poco cómo la conocí yo. Un domingo cualquiera fuimos Andrés y yo al centro, dimos un paseo en bici y llegamos al pasaje Catedral. Y me dijo, quiero ver las estatuillas. Amarramos las bicis, entramos a este pasillo lleno de figurillas religiosas, de todo tipo de tamaños, colores, muy ostentosos todos. Recorrimos varios puestos y Andrés empezó a preguntarle a la gente, joven, ¿tienes Sismo Rey? Y le decían, no, pues mira, no tenemos a Sismo Rey, pero tenemos a San Antonio, tenemos a todos los demás. Y él iba cagado de risa con su pregunta, y saliendo me contó de Sismo Rey. Sismo Rey es esta deidad que inventó Andrés, un rey al cual le rezas para que tumbe los desastres estéticos de la ciudad, las invasiones urbanas, las construcciones que destruyen. Básicamente hablaba de la posibilidad de ver los desastres naturales como un aliado. Me contó cómo se imaginaba que se cambiara la alarma sísmica por un himno, meterle letra y que todos cantáramos cada vez que sonara. Lo recuerdo explicándome, piensa en ese edificio que todos los días insulta a la ciudad por su falta absoluta de belleza. La población podría unirse y solicitar la intervención divina del sismo a través del himno. El himno que encuentran en el separador y la figurina divina que fue plasmada por Toy, que es absolutamente perfecta, es el himno a Sismo Rey. Y bueno, vamos a leer 3 extractos. Yo voy a empezar por Olor a Azabache, que es este cuento. Espero que les guste. Llego desde temprano al metro Barranca del Muerto. Soy de la idea que salir media hora antes a cambio de no viajar asesinado en el vagón vale la pena. El día empieza un poco mejor cuando no tienes a 6 personas encima de ti, arrugando el traje y recordándote que debajo de la ciudad hay un pequeño simulador de tren a Auschwitz. Subo por las escaleras devorando peldaños de 2 en 2, en contra de un ventro frío que baja ondulando hasta los túneles. Recupero la respiración rápidamente al llegar a la calle. Es mi pequeña rutina secreta de ejercicio. La camioneta ya me está esperando. Omar, otro tempranero, arranca y nos dirigimos en silencio hasta San Ángel. No hay nada en especial en el menú de hoy. Esperar en el coche a que no pase nada. Pedir permiso para ir a comer, rogar que haya un Sanborns cerca para ir a cagar a gusto. Nos estacionamos a la sombra de un árbol a esperar que salga el coche del patrón. Las horas pasan despacio cuando se espera. Omar lee el periódico. Yo estiro las piernas junto a la camioneta. Es mi tercer patrón del año, o protegido, según los instructores de la academia. Yo siempre he preferido decirles patrón o señor. Lo hace sentir más cercano, como si fuera un trabajo normal en la oficina donde los peores problemas son que se acabó el café o que se descompuso la impresora. Decirles protegido es hablar de asuntos más serios. Es traer los problemas a la conversación y hacerlos reales, cuando lo mejor que se puede hacer en ese negocio es desaparecerlos antes de que puedan suceder. No es un trabajo fácil, pero es el único que hacer. Además, no me imagino siendo un licenciado con estos 1,80 m y 125 kilos de encima.
con una cicatriz que divide mi nuca cortada a rape y bajo la frente arrugada una cara que siempre asusta, pero que además es peor cuando sonrío, como si dentro de estas facciones solo pudieran gestarse cosas horribles. Una cara que siendo niño, creciendo en Chilpancingo, me convirtió en el objetivo de todos los chistes que han existido cerca de la fealdad. Tantos que estoy casi seguro de haber inspirado la creación de varios nuevos. Y eso que en mi pueblo no abundaba la belleza. Fue una primaria difícil, llena de golpes y patadas, cuando se me terminaban las groserías. Hasta que el mismo cuerpo que me consiguió el empleo empezó a asomarse y dejé de dar risa. El miedo no es tan divertido. Desde entonces, nadie se me acerca el suficiente tiempo como para que le regrese la felicidad al cuerpo. Lo único que sobrevivió de aquella época fue el apodo, Mr. Mordor, que salió cuando usé una banda blanca atravesada en el pecho durante un evento deportivo en la escuela. A un cabrón ocurrente le pareció divertido sugerir que saldría ganador de un concurso de fealdad en el país de los orcos. Con el tiempo, se redujo al Mordor, como si al llegar a mi tamaño final hubiera ganado ese derecho. Y viniendo de un lugar donde los apodos cuentan, puedo decir que salí bien librado. Bastante mejor que el Chaquetas, o mi primo, la Piltrafa. Tras terminar la prepa, mi madre me mandó al DF a buscar trabajo y de paso a distanciarme de unos conocidos que me estaban metiendo en problemas, igual que al príncipe del rap. Llegué con unos tíos que vienen en Los Reyes y ellos me convencieron de meterme de guardaespaldas. Aunque desde el principio era una de mis opciones, la otra era ser luchador de los rudos. Me presenté sin aplicación y solo con verme me dieron el trabajo. Mientras cursaba los 4 cursos básicos, me fue cayendo el 20. Por primera vez me sentí realmente a gusto, a mis anchas, como si hubiera nacido para traer una sobaquera oculta bajo el saco. Durante esos meses me quedó claro que el manejo de armas y el jiu-jitsu me separaban del resto de mi clase. Otros tenían el rostro o el manejo de coches y las tácticas evasivas. Lo mío era defender la agresión vestido de traje y corbata. Eso lo aprendí bien y con ganas. Todo lo demás, la parte teórica, más bien me daba hueva. La ética y la responsabilidad son pedos de cada quien. Además, no es algo que vaya uno a aprender sentado en un escritorio un par de horas a la semana escuchando a un tipo que apenas sabe hablar, cuando lo único que se quiere es ver acción, proteger, madrear. La teoría la empecé a aprender después. Y sigo haciéndolo todos los días, cuando conozco a otros escoltas que andan metidos en tranzas o trabajando para algún otro plazón de la polaca. Los negocios chuecos abundan entre las personas que necesitan protección especial. Dejé de disparar y someter con llaves, pero entré a la Universidad del Crimen de cuello blanco, donde la agresión es alrededor de los billetes y el que pierde se queda sin nada. He trabajado para medio mundo, actrices de telenovelas, empresarios azucareros, diputados. Trabajo para quien no más de 3 meses, por políticas de la empresa. Como para no entablar una relación personal ni cercana, mantenernos en el strictly business. Ya quisiera yo que este negocio se pareciera más a la película noventera. Qué ganas de llevarme a alguna de las patronas a bailar o sacarla cargando en algún show. Pero eso no pasa. Lo primero es ser invisible, escuchando todo, pero contestando el mínimo necesario, como si fuéramos parte del equipo tras bambalinas, de las personas importantes montando el show de su vida privada. Aparte, tienen otros shows en la tele o en el teatro, pero para eso contratan a más profesionales. Cuidamos gente que se acostumbró tanto al espectáculo que lo necesita siempre y lo convierte en su vida. Somos como una compañía de danza privada y permanentemente compuesta por un grupo de tipos duros bailando una coreografía discreta, pero efectiva cada que el patrón necesita algo, cuidando desde fuera las vidas complicadas llevadas entre seda y terciopelo. Este año ha empezado lento, sin aventuras ni personajes entretenidos. Con el tiempo, uno va aprendiendo que así es mejor. Las sorpresas son el enemigo de mi negocio. Este es olor a azabache, para que se queden picadas.
extracto de Viernes de Quincena. Los mecánicos son los primeros en llegar a la cita. La mayoría de ellos vienen de Satélite y Coapa, con un reconocido destacamento proveniente de los alrededores de la Doctores. En ocasiones especiales ha participado algún contingente de provincia, aunque se trata de algo poco común por tratarse de un deporte casi endémico de la Ciudad de México, dado el cóctel urbano necesario para que esto suceda. Jesús el Vampiro Covarrubias, mecánico del famoso equipo Picapiedra, nos cuenta que llegó por casualidad al cafretón. Al principio la cosa era mucho menos formal, no importaba nada, ni la nave ni la estrategia. El chiste era ser aventado y ganar el más cabrón. De eso que te digo ya tiene como 4 o 5 años. Todos los reglamentos y los jueces y esas mamadas llegaron después. Y no es que esté mal, la cosa sigue poniendo sabrosa. Cuando empecé fue porque yo tengo mi negocio aquí en la avenida y pues a cada rato me hablaban que había que sacar un golpe y cambiar unos focos y la defensa, que esto que lo otro. Total que un día hace 2 años me tocó arreglarle la nave al Memo. Me la trajo toda llena de detalles y la verdad sí me rifé, se le dejé al pedo. A la semana ya había entrado a otro evento y pues me invitó a entrarle de lleno. Desde entonces tenemos el equipo. Los puestos dentro del gimnasio son principalmente de ropa y parafernalia relacionada con la cafemanía, nombre que se le ha dado popularmente al fenómeno. Todo tipo de accesorios para el auto, desde electrónicos, playeras y playeras para el auto, pueden encontrarse en el tianguis. Como es de esperarse, aproximadamente uno de cada 10 puestos vende micheladas, donde se reúnen aficionados y participantes por igual. En punto de las 6 de la tarde, hora pico de la zona, los equipos y aficionados se despiden de sus pilotos y todo el mundo se enfila a la calle, caminando en pequeños grupos solo identificables por las micheladas y los logotipos estilo Cholo, Outrunero o Pachuco, invariablemente presentes en los emblemas de los distintos equipos. Todo comienza con un recorrido en caravana hacia el Octódromo, apodo con el que los cafremanos conocen la Colonia Federal, a un costado del aeropuerto, donde la única regla a los conductores es nunca pasar de los 40 km por hora. En tan solo 8 cuadras con 8 semáforos se han llegado a registrar hasta 63 rebases. El orden de llegada al centro del octódromo significa puntos a los mejor posicionados. A partir de entonces comienza la serie de pruebas de habilidad donde se califican los pilotos en varias categorías de cafrería. Y en las que habrán de demostrar su capacidad en un entorno de manejo real, es decir, maniobrando entre conductores normales. Las diferentes pruebas que pude presenciar fueron: reducción de carriles 4-1 con cesión de paso forzosa, nivel de dificultad 2. Giro prohibido con contraflujo desde el segundo y tercer carril opuesto con corte de paso y alta presencia peatonal, nivel de dificultad 3. Salida a la lateral en reversa por la incorporación con orille forzado, nivel de dificultad 4. Sé que durante la carrera hay un par de pruebas más. Incluso los aficionados practican algunas extraoficiales que se concursan en días especiales. Por ejemplo, la carrera embotellada del sábado de Vive Latino, cuando varios pilotos se enfilan al Palacio de los Deportes a la hora de la salida y buscan zigzagueando entre microbuses y taxistas hacer el mejor parcial. Todos se graban los teléfonos y la idea es que los autos lleguen impunes al final de sus recorridos. Esa es la clave decisiva de este hobby. Que en medio de la tempestad, los vehículos sobrevivan sin rayones, rozaduras y demás colisiones. Este punto es el que acaba por definir la etapa final y el que será campeón del torneo. Y al concluir la suma de puntos llega la última etapa, el combate. Únicamente los 2 líderes en puntos califican a la última prueba. Son ya alrededor de las 8 de la noche y el tráfico en el oriente de la ciudad comienza a menguar. Para entonces, los jueces ya determinaron a los 2 finalistas. El Memo, de los Picapiedra, quien conduce un Cougar LS con placas de Chilpancingo, contra Tony Garcés, del equipo Tokyo Drift de Satélite, representado con un Spirit RT. El resto de los conductores, cansados y afónicos de tantas mentadas de madre, se dirigen para presenciar la disputa por el título. Junto con ellos, el público emocionado se acerca hacia el centro del octódromo, en la plancha del Poliforum Carranza. También le voy a parar para que se emocionen y lo vean.
Yo voy a leer un extracto de El miniaturista. El miniaturista. El miniaturista siempre se consideró a sí mismo un conservador, un vigilante de antiguas tradiciones que, en su opinión, valía la pena preservar. Desde muy chico se fue dando cuenta de lo diferente que era y de cómo las antiguas costumbres que tanto llamaban su atención no eran más que excentricidades a los ojos de los demás. Un usuario tenaz de la palabra, lector ferviente de la sección Enriquezca su vocabulario de la revista Selecciones, Roberto, con los años, se alejaba cada vez más de la gente que lo rodeaba. Fue construyendo a su alrededor una fortaleza de términos en desuso y sinónimos inutilizables, pues muchas de las cosas a las que se refería habían pasado de moda. Solo encontraba consuelo en los ancianos. Así, apenas siendo un joven aprendiz de zapatería, empezó a frecuentar un par de asilos y el jardín japonés, donde se reunían personajes de la tercera edad a jugar ajedrez o baraja y los viernes a bailar danzón. O danzón. Roberto no llegaba aún a los 30 cuando entre sus amigos contaba casi únicamente a señores mayores de 60 o 70 años, con los que podía hablar de otros tiempos y compartir su preocupación por las costumbres en constante cambio. Las antiguas guerras mundiales, las invasiones napoleónicas, la conquista de Tenochtitlán eran temas que al joven Roberto le llamaban la atención más que cualquier otro, y siempre intentaba sacarlos después de alguna ronda de danzón o una partida de canasta, tras servirles unos pulques traídos de un viejo local del centro. Al cabo de los años, sus amigos de tertulia murieron y así Roberto se empezó a olvidar de las visitas a los jardines, de la senectud, para dedicarse de lleno a su oficio, aprovechando sus ratos libres para leer novelas antiguas o históricas. Sus favoritas eran La Ilíada, en una traducción hecha en 1835, y La Divina Comedia, traducida en 1677 y reeditada en 1930. Ya en la madurez, las únicas personas con las que compartía su taciturna vida eran sus sobrinos, Nicolás y Pedro, hijos de su hermana Catalina, a los que por insistencia de ella les enseñó el oficio. Soltero vitalicio, la única belleza femenina que le había interesado era la descrita en sus libros de poemas, aunque disfrutaba la compañía de la señora Lupita, dueña de la mercería, a la que conocía desde hacía varios años. Llegando a los 50 y sintiéndose cerca del límite de sus capacidades como zapatero, don Roberto empezó a delegar el negocio a sus dos sobrinos. Un par de años más tarde, sus sobrinos optaron por rentar aquel local en el mercado Cuauhtémoc, donde reparaba, desde hacía 31 años, tacones altos y zapatillas de dama. Y también los demás, pero a Roberto Teutli le gustaba pensar que se especializaba en el calzado de dama. Decía que los tacones eran la herramienta con la que las mujeres se despegaban del piso, convirtiéndose en seres ulteriores. Ellas, gracias a los tacones, podían tener apenas un área minúscula de contacto con el mundo y así dejaban de ser mundanas. De ahí, según él, venía el chiste de las mujeres que vuelan. El señor Teutli tenía muchas ideas como esta. Al dejar su ocupación y llevando una vida ligeramente resuelta, don Roberto, un hombre de manos inquietas, naturalmente se puso a trabajar. Desde chico fantaseaba con tener una colección de miniaturas, cosa que se le empezó a ocurrir paseando por el bazar de San Ángel, cuando se encontró un local donde vendían reproducciones miniaturas de escenas de la Biblia. Tomó de aquel recuerdo tan solo la escala y el medio, pues era un hombre agnóstico, fiel solo a sus principios y a las tradiciones honrosas del calzado. Una vez que dejó su local, se puso manos a la obra y en menos de una semana, tenía 3 espátulas, 2 cúters de punto fino, varios pinceles delgados, 2 lentes que le había comprado a un amigo relojero y estaba listo para emprender su fantasía máxima: retratar en miniatura un evento a su mayor capacidad expresiva, dotando de un realismo exacerbado una escena del pasado, de esas que hoy ya se han extinguido, al grado que casi todos, fuera de algún historiador, las desconocen. Imaginaba el señor Teutli que al imbuir del mayor realismo posible al escenario y a cada uno de los personajes de la escena que fuera a recrear, aquella cobraría vida para quien la viera.
El espectador, independientemente de su edad, situación social o moral, podría entender qué pensaba la gente de aquel entonces, percibir sus olores, ver las ropas y gestos y saber que todo aquello pasó, y lo más importante, saber que aquella gente muerta hacía siglos era igual a la de hoy. Que las antiguas ciudades funcionaban con gente que trabajaba en el gobierno, en la calle y en diferentes oficios que les permitían llevar comida a su casa, salir los fines de semana a pasear y visitar a sus familiares en otros lados y todo lo demás. El señor Teudley quería, a través de ese pasatiempo, un término que demerita el trabajo exhaustivo que estaba por realizar, compartir la idea de que en el pasado la gente vivía el presente como lo hacemos nosotros, sin imaginar apenas que había un futuro tan diferente y tan lleno de avances desconocidos. El presente de nuestros antepasados había sido su futuro hacía unos instantes, y era un presente lleno de avances con relación a sus propios antepasados. Un presente nuevo. Construir la escena en miniatura, a diferencia de la reparación de calzado, era una actividad que le permitía expresar, como con el lenguaje, su pasión por el pasado. El señor Teudley, en un artículo que había encontrado en Selecciones, había leído a Carl Sagan, un científico americano que hablaba del universo de forma muy sencilla, tan sencilla que hacía sentir que aquella era la única forma de hacerlo. A raíz de este artículo, una idea, pero una de gran escala, se gestó en la mente de Roberto Teudley. El pasado está en constante crecimiento. El futuro, al ser finito, va a terminar convirtiéndose en un pasado infinito. Un pasado en donde todas las historias cabrán, donde el origen de las cosas estará detrás de una historia infinita, inmesurable. Llévelo, 400 pesos me vale, 400 pesos me cuesta.